¿Nos escuchan? Estamos en el capítulo 2, versículo 14 de la carta de los Hebreos. Lo introdujimos hace 8 días y creo que es necesario retomar esta parte de la parte final del versículo 14. Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto dice es al diablo. Decíamos 8 días, la palabra destruir significa inutilizar, hacer totalmente inmóvil la muerte. Y la palabra imperio habla de un poder, habla de una potencia, de una proeza, ¿no? Entonces, por eso cuando el hombre rindió su voluntad al diablo, la consecuencia es la muerte, ¿no? La corrupción. Y es inevitable para todos, ¿no? O sea, aún nosotros vamos a llegar, aunque tenemos la esperanza de 18 días de la vida eterna, vamos a pasar por el umbral de la muerte, ¿no? O antes que venga Cristo. O sea, son las únicas dos cuestiones que van a existir: o viene Cristo, somos revestidos, o pasamos por el umbral de la muerte, ¿sí? Entonces, hablar de un imperio aquí, el imperio de la muerte, habla de un imperio de poder, de opresión. En consecuencia, entonces el hombre se sometió a una esclavitud. O sea, el pecado esclaviza, y la consecuencia del pecado, o sea, el fin de eso es la muerte. Hay un príncipe que es el diablo. Entonces, eso habla de vivir en una esclavitud, en una oscuridad. Se entiende el concepto de esclavo, ¿no? Y se entiende también que el hombre por sí mismo no se puede libertar. Esa es una de las grandes respuestas que hay, ¿no? Porque ven que todos los pensamientos religiosos, todas esas posturas ideológicas hacen creer que el hombre se puede liberar a sí mismo, ¿no? Es una mentira. Entonces, el único libertador, así póngale, único libertador, se llama Jesucristo. No hay más. Entonces, cuando el hombre decidió, porque hay una decisión del hombre, eso es bien importante, ¿eh? O sea, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y tenía conciencia. O sea, el diablo no lo poseyó, ni lo ¿sí me explico? Porque y todavía muchos piensan eso. No, el hombre tomó su decisión de desobedecer a Dios. Aún nosotros, antes de nacer de nuevo, teniendo la mente cautiva, oscurecidos, teníamos decisiones. Y por eso hay que leer Génesis, ¿no? O sea, el pasaje de Génesis, aún después de la caída, queda esa conciencia en Adán y Eva, ¿no? Es muy importante. Entonces, el hombre, cuando cayó en el pecado, decidió renunciar a Dios y someterse al diablo. Esa es la realidad. O sea, ellos dijeron no. Dios le dijo: de esto no podrás tocar. O sea, había conciencia. Eso es bien importante, porque hoy quieren quitar la conciencia, ¿no? O sea, somos robots. No. Hay conciencia. Y eso es algo que todos, cauterizada, más oscurecida, lo que quieras ponerle, pero hay conciencia, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Entonces, una de las cosas que es el engaño, la tentación, es que no nos deja ver el alcance de la desobediencia. Eso es bien importante. Siempre la tentación te va a aparecer como una alternativa, pero realmente no te va a mostrar el alcance de la desobediencia. Y fue lo que pasó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva eran los mayordomos de Dios, ¿no? Eran los responsables, los cuidadores, ¿no? ¿Quién ejercía designado por Dios la autoridad en el Edén? El hombre, ¿no? Fue la corona de la creación. Pero debería ejercer esa autoridad bajo la soberanía de Dios. Pero al desobedecer, se somete automáticamente ya no a Dios, sino
al diablo. Y el diablo bíblicamente dice aquí que es tirano, ¿no? Es un imperio de opresión. ¿Y qué pensó el hombre? Que iba a tener más libertad. Eso fue lo que dijo, te vas a ir así casi como Dios, ¿no? Pero sin darse al momento, no alcanzó a ver que era la esclavitud. Entonces, lo que era la autoridad delegada por Dios se volvió en contra de Dios y se sometió voluntariamente al dominio del diablo. Y es cuando el diablo se convierte en el príncipe de este mundo. Acuérdate que arriba del príncipe, ¿quién está? El rey, ¿no? Y el mismo Señor Jesús se refiere al diablo como el príncipe de este mundo. Entonces, ¿quién es el emperador del imperio de la muerte? El diablo. Ahora, obviamente, para contrarrestar esto, pues hay la justicia de Dios, que ya la sabemos, ¿no? Por eso leemos en el verso 14 que está hablando de la justicia. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, ¿quién es Él? Cristo, participó de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Doctrina fundamental del cristianismo. Un hombre sin pecado tenía que pagar por los hombres pecadores. Ese es el centro del cristianismo, en la cruz. Si eso no lo ponemos como pilar, ya somos otra ideología de pensamiento, ¿no? Entonces aquí afirmamos una verdad doctrinal fundamental. Cristo fue 100% hombre, sin pecado. El segundo Adán lo describe Pablo en la carta de los Romanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace hoy Satanás? Tentar. ¿Qué es lo que hace hoy? Confundir, ¿no? Para mantener a la gente en esa esclavitud. Entonces, hoy se nos aclara ampliamente a ti y a mí lo que para el mundo es un caos. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Por qué la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Todas esas preguntas, ¿no? Ya ves que tienen tanta ideología que tú tienes ya una respuesta, ¿no? ¿De dónde entró? ¿Por qué surgió? Y si Dios es bueno, ¿por qué hay mal? Ya sabes por qué, ¿no? Ya, o sea, todo lo entiende, ya hay respuestas, ¿no? Ya hay respuestas. La maldad se halló en ellos, no en Dios, ¿no? O sea, ahora, todo eso son respuestas que tú vas teniendo para el momento que Dios use tu vida para, pues, hablar con la gente que tiene toda esa ideología, ¿no? Entonces, una de las cosas que utiliza Satanás es el temor a la muerte para manipular a las personas. Fuerte es eso, ¿eh? Gente que tiene temor a la muerte, fuertemente. Pero sin embargo, Él no tiene el control para hacer morir a nadie. Eso cae en la soberanía de Dios. O sea, Él no puede decidir quién vive, quién muere, cuándo vives, cuándo mueres. Él no lo tiene. Nuestros tiempos, nuestra vida, no nomás nuestra, de como creyentes, sino de toda la humanidad, está en las manos de Dios. Y aquí derribamos muchas cosas, ¿no? Por la adoración a la muerte, todas esas ideologías bien metidas, ¿eh? Los últimos tiempos están muy fuertes todas esas cosas. Pero sin embargo, el hombre está bajo el juicio de Dios porque se dio su voluntad al diablo. O sea, eso es bien importante. Por eso el hombre es responsable de su condición delante de Dios. O sea, eso es bien importante. Son doctrinas así, mira, bien marcadas, ¿eh? O sea, Dios tiene el control, pero el hombre decidió someter su voluntad al diablo. Eso lo puso bajo juicio, bajo un decreto de juicio, ¿no?
Pero sin embargo Dios ya abrió la puerta a la salvación. Y al abrir la puerta a la salvación, el hombre es responsable delante de Dios de su condición. Y eso es bien cierto, o sea, nada de que todo lo que oigas contrario va en contra de un fundamento bíblico. O sea, hoy la palabra de Dios está así brotando, ¿no? Y la obra del Espíritu de Dios convenciendo al mundo de pecado, de juicio, de justicia, a la conciencia está obrando. Entonces, cuando venga Cristo, cuando el tiempo se acabe, cuando venga el tiempo, pues va a ser un juicio justo. ¿Por qué? Hoy si alguien muere, le alcanza la muerte y muere sin Cristo, es justo porque estuvo expuesto al Evangelio. Entonces todo eso es muy serio, porque aún a nosotros como creyentes lo analizamos, medio lo creemos, pero cuando nos pone Dios en medio de esa situación, así como dices, qué óvole, ¿no? Es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Él disfruta tentándote, se goza y cuando cae se alegra, hace fiesta. ¿Por qué? Porque no es la caída, o sea, el pecado, anótala ahí, es algo que se nos revierte totalmente. El pecado es un boomerang que va y viene. Ten mucho cuidado con esta parte. O sea, no es que yo aviento el pecado y ya no me agacho la cabeza y no me dio el boomerang, no, te va a dar fuertemente. Por eso es la angustia de mucha gente en el corazón conforme viven. O sea, si me explico, la conciencia te acusa, ¿no? No hay tranquilidad, no hay paz. ¿Y en dónde trabaja? En el antiguo Adán, donde están las emociones, las cuestiones físicas, todo aquí el concepto. Recuerda que la nueva naturaleza interna no la puede tocar, no la influye, pero la externa sí, ahí está. Y una de las cosas con las que trabaja mucho es el temor a la muerte. A la gente la tiene cautiva en eso, ¿eh? Entonces, hoy la humanidad, sin Cristo, está bajo esclavitud del príncipe de este mundo. Estaba esclavitud, ponle ahí, servidumbre. Fuerte esto. Por eso ves lo que ves, ¿no? Y sale lo que sale, ¿no? Aún de nosotros mismos, cuando dejamos ser guiados por Dios, ¿qué sale? Todas las ranas y sapos que traemos ahí adentro, ¿no? Por no decir víboras y escorpiones, ¿no? ¿Sí o no? A veces dices, hijo, ¿cómo? Pues porque sale, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado. Y recordar que todo lo que hablamos tiene una repercusión. Hasta cómo le hablas a las personas. Entonces, ten mucho cuidado. La verdad es que ya la mente y tu corazón debe ser sensible a esas cosas. Ya tienes años en Cristo, ya no es, ay, se me fue, ya no. O sea, ya no vivas autojustificándote. Vive transformándote. Porque si te vas a seguir justificando, pues puedes seguir siendo, es un hombre de 30 años con mente de un niño de 12 años, ¿no? Que no se hace responsable de nada, ¿no? Por eso existe tanta filosofía y tanta religión. ¿Te fijas? O sea, al grado de que dicen que si te mueres hoy, mañana naces en gusano, por eso no los pises, ¿no? ¿Sí te fijas? Pero todas esas son invenciones de mentes oscurecidas. Oye, me voy a meter en problemas. Y hay una corriente de pensamiento que ha impactado los últimos años, que es una corriente de consolación. Pues si las cosas así son, pues ya, ¿qué? O sea, has oído, pues me tocó esta vida. Y ese tipo de pensamiento es lo más difícil. ¿Por qué? Porque ya prácticamente
renunciaron. Y ese tipo de pensamiento es lo único que intenta es evitar la realidad, acallar tu conciencia. Es que a mí me tocó vivir así. Y dices, órale pues. Dice el verso número 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte, fíjate, temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La palabra importante aquí es la palabra librar, que significa cambiar de lo que era. La salvación es un cambio radical en el corazón, en la mente, que te saca de la esclavitud del temor a la libertad en Cristo. Entonces podemos decir que el verso 15 nos enseña a Cristo como libertador, y es el único libertador, no hay más. Ante un panorama totalmente de desolación, oscuro, entenebrecido, llega Cristo y irrumpe en la vida del ser humano y lo saca de esa cautividad. Esa es la realidad del cristianismo, ¿eh? O sea, tenemos libertad, no para hacer lo que queramos, tenemos una libertad en Dios. Entonces, ya el pecado no tiene hegemonía sobre nosotros. Seguiremos pecando, pero ya no practicamos el pecado. Son cosas diferentes, ¿eh? O sea, ya seguiremos tú y yo batallando seriamente, pero volvernos a practicar arduamente ya no. Y eso es lo que Dios nos concede, según el verso número 15, en el momento de la liberación, libertad. Entonces, ¿cuál es la libertad más grande que tú y yo tenemos? Que el pecado no nos gobierna. Ya no hay esclavitud. Esa es la libertad más grande que hay en Cristo. No, todo lo demás es secundario. ¿Cuál es la libertad que hoy tienes? Perdonar, servir, todo eso. Todo eso. Esa es la libertad. Y la tienes que disfrutar en este tiempo, aquí y ahora. O sea, tu viaje eterno empezó en el momento de tu conversión. Ahí empezó. Pero para poder dar fruto hay que renovarse y transformarse. ¿Por qué? Porque ya pagaron por nosotros. Sigue estando vigente el pago del pecado, es la muerte. Y hay un pago, hay un rescate. Entonces, ¿cuál fue el precio de esa vida, de tu vida? El precio de Cristo. Él pagó por todos nosotros. Entonces, ponle ahí en tus notas, hoy tu nueva vida tiene el precio de la sangre del Cordero. Fíjate esto que estoy hablándote, ¿eh? Por eso es tanta oposición que nosotros tenemos en contra de la vida ligera que hoy se vive en la iglesia. Tiene un precio altísimo, hermanos. Él fue a la cruz, Él puso su vida, Él pagó para rescatarte y darte libertad, pero no para vivir así. Esa ideología que se vino en los últimos 30 años ha hecho estragos a la iglesia. Muchos lo que hoy se ve normal, escúchame bien, que es la apostasía, el abandono de la fe, todo eso no es correcto. O sea, es que eso es algo interno, algo que está sucediendo dentro de las congregaciones, porque externamente, lo decía 8 días, se los decía el domingo, ¿a quién de ustedes lo persiguieron ahorita para venir a la clase para matarlo? Hasta puedes venir leyendo tu Biblia en el metro y nadie te dice nada.
Pero esa vida de ligereza que han provocado, esa falta de entendimiento de por qué hoy estás aquí. O sea, no eres cristiano por trámite, no eres cristiano porque decidiste, eres cristiano porque alguien pagó en la cruz por ti. Alguien te rescató de esa esclavitud y te ha dado libertad. Cuando entiendes eso, lo dimensionas, tu corazón, vives una vida de agradecimiento, y la vida de agradecimiento se transforma en una vida de compromiso, de adoración, de devoción a Dios. Pero hoy los últimos años ha sido totalmente efímera, por arribita. No me hable de compromisos, no me hable de eso, pastor. Y estamos en un caos. Porque eso que vemos que van y vienen, entran y salen, se van a una a otra, eso no es el principio de Dios. Pero a todos nos amoldamos, menos a seguir caminando. Porque la perseverancia cuesta, tiene trabajo, esfuerzo, dedicación. Yo lo decía el jueves en la clase de familia. ¿Cuánto tiempo te dedicas a tu preparación profesional? ¿Cuánto tiempo le dedicas a prepararte para ser padre o madre? Aprendemos del error y muchos aprendemos del horror. Entonces es serio esto. Ahora, ¿seguirá teniendo ese poder Satanás de tentarnos? Sí. Mientras vivas en este cuerpo, sí. Mientras el hombre exterior sea adámico, sí. Pero él sigue teniendo un derecho real. Y él sigue murmurándote, tentándote. Sigue teniendo él quiere implementar ese dominio sobre tu vida. Y si lo logra, te va a destruir. Créemelo. No va a tener conmiseración contigo, Te va a agarrar y mira, a lo mejor de esa no sales. Créemelo, es serio. Efesios capítulo 2, verso número 2. Es como les decía el domingo, Efesios 2:2. Les decía el domingo que si ustedes conocen el concepto de un polvorín, donde tienen guardada pólvora, y te dijera, les decía el domingo, entra por algo pero no hay luz, te doy un cerillo. Pues, si agarras cualquier, vámonos. Así es, o sea, no le juegues. O sea, esa ideología que viene de afuera, que Dios conoce tu corazón, bla, 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 y que tú quieres estar por encima de la voluntad de Dios, sé sensible a lo que Dios quiere en tu vida. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No permitir que el diablo tenga hegemonía sobre nuestras vidas. Tiene poder. No lo minimizamos, no lo maximizamos. Pero hay un poder ahí, real, en tu mente, en tu corazón, tentaciones. ¿Sí? Pero Dios ya erradicó todo eso. Y entonces, Dios lo que hizo en la cruz fue eliminar el pecado y la muerte, la causa y el efecto. Y es donde el príncipe de este mundo tiene autoridad sobre el pecado, llevando a la gente a la muerte. Y a partir de nuestra conversión, si quieres anotarla ahí, Él ya no tiene derecho legítimo sobre tu vida. Ya no hay poder. Ya no eres su esclavo. Él ya no es tu amo. Pero tú te puedes someter voluntariamente a eso.
Les decía a los pastores el jueves hablando de algo. ¿Sabe por qué a un elefante bebé lo amarran de una pata a una pequeña estaca? Para que cuando quiera moverse se atore. Y ese es su límite. Ahí está. ¿Sí los han visto? Esa misma estaca de 30 centímetros se la ponen a un elefante de 20 toneladas y siente el pie y es su límite. Eso es lo que hace la tentación en ti. Te pone un límite, aún de lo que Dios quiere mostrarte y enseñarte en tu vida. Pero ese límite está aquí. Si no te renuevas, si no te transformas, lo que ya hizo Dios no tiene fruto. Y ahí puedes estar con todos los dones como el elefantito ahí. ¿Sí los han visto en el circo que los tienen así? Y no se pueden mover porque es su límite. Y ahí es real, eso que estoy hablando. De hecho, esto hasta en la psicología te lo enseñan. Cuando tú haces un curso de superación personal, te van a entrar por ahí, para que ya no te sientes elefante, te sientas mamut, ¿no? Pero es real lo que estoy hablando. Entonces, para eso tenemos que transitar en el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros. El camino de la verdad de Dios. Porque Él ya nos eximió totalmente de la muerte. Ya no hay. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Aún morimos y morimos en la esperanza de esa resurrección. Entonces, hoy la sentencia de muerte que había en decreto hacia nosotros, ¿dónde fue clavada? En la cruz de Cristo. No hay sentencia. Obviamente, pues Él no va a dejar de hostigarte, ni de acusarte. Él va a seguir trabajando. Entonces, para ti y para mí, fíjate, cambia la perspectiva. La muerte, para ti y para mí, es el umbral de la vida nueva. ¿Sí? O sea, vamos a llegar a la muerte esperando la resurrección. Porque vamos a pasar por ahí. O sea, si Cristo no viene. Pero para el mundo, la muerte es la sentencia eterna. Fíjate la diferencia. El mundo sin Cristo va a morir para resucitar a la segunda muerte. Entonces eso es serio. O sea, todo el mundo va a morir. Cuando venga Cristo, todos resucitarán, y unos para acá y otros para acá. Los que son hijos para vida eterna y los que son, dice Apocalipsis, para la segunda muerte. Entonces ya hemos sido liberados de ese imperio totalmente satánico, fuerte. Ya no podemos tener temor tú y yo de la muerte ni de la enfermedad. Sabemos que nuestro cuerpo, por más de que lo cuidemos, está en total corrupción. ¿Nos alcanzará? Tarde que temprano. Colosenses capítulo 2, verso número 13. Colosenses 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Entonces, la cruz para ti y para mí es sinónimo de libertad. La muerte de Cristo es libertad para nosotros. Aún hasta de la muerte física tenemos la libertad, sabiendo que morimos en la esperanza de la resurrección. Insisto, doctrina fundamental del cristianismo. Nadie tiene esa doctrina como fundamental, la resurrección que nos espera con nosotros. Y es la esperanza de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado aquí? Que en la cruz se pagó
totalmente y fue satisfecha totalmente la justicia de Dios. O sea, en esa cruz no le debes nada a nadie, porque Dios te perdonó por gracia. Todo lo que venga atrás, todo lo que te diga, tienes que decir, se acabó. Debes experimentar esa nueva vida en Cristo. Porque el que sufrió fue Él, pagó totalmente. Colosenses capítulo 2, verso 15. Regresamos ahí. Colosenses capítulo 2, versículo número 15. Y termina diciendo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Entonces, cuando llegas a Cristo, toda maldición en tu vida se acaba. Escucha eso, O sea, si tú quieres seguir viviendo en la maldición de tu familia, en el estrés, ya es tu rollo. O sea, si todos tus tías son divorciadas y tú vas para allá, pues ya es bronca tuya. Pero todo se rompe, todo se acaba. Una nueva creación, no hay nada que te acuse. Toda maldición. Si tu padre no te atendió, abusó de ti, y pues ahí llega, se acabó, y hoy tú puedes ser un padre ejemplo para tus hijos. Puedes ser una parte de influencia muy fuerte de amor, de perdón, de reconciliación, de servicio hacia tus hijos. Y ahora, esto no es el automático, tienes que renovarte, tienes que transformarte. Esa es la base de todo esto. Por eso vamos a Romanos capítulo 8, verso 33. Romanos capítulo 8, versículo número 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Absolutamente nada. Esta es la nueva vida que hoy tenemos tú y yo. La vida de libertad. La vida para perdonarnos, para servirnos, para soportarnos. Esa es la vida que hoy nos ha dado Dios. Todo lo demás ya no viene de Dios. Es el hombre metiendo sus cuestiones. Entonces, hoy entendemos más ampliamente lo que significa para ti, para mí y para todos los que hemos nacido de nuevo la palabra justificados. ¿Ya lo entiendes? Pues eso no te da rienda suelta a que vivas como quieras. Soy justificado y hoy tengo un deber de comportarme y de responder a lo que Dios hizo conmigo a través de mi vida. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que es muy importante y es una de las bases de esta carta de los Hebreos es la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. El imperio aquí queda muy claro en el verso 15, 14 y 15, que el imperio del diablo ha sido totalmente abolido, destruido. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que te puedes dar rienda suelta? No. Si te sales del redil, recuerda que afuera hay uno buscando a quién. Ya es personal. Por eso es responsabilidad de cada quien. O sea, Dios ya nos dio todo para mantenernos en el redil. Y hoy lo que no veías, lo que no entendías, hoy lo entiendes, hoy lo ves. Tú decides salirte y brincarte la cerca, estás en todo tu derecho. Ya, ahí sabrás. A lo mejor la corriente en ese momento te empuja tan lejos que te pierdes. Ya es personal. Pues eso no es sencillo, porque es la práctica común hoy del cristianismo ligero que hoy se vive. Y es lamentable, es muy lamentable. Entonces, anda afuera buscando a quién devorar, sí. Entonces, la palabra destruir significa algo que está totalmente inutilizado.
Cuando dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, está inmovilizado, pero está vigente. ¿Sí explico? Ahí está. Es cuando vas a un panel de luz que te pone un letrero, dice, no toque, alta tensión. No, dale pues. ¿Le han dado toques a ustedes a esos que se sienten re bonito, no? Pero cada quien, o sea, ¿sí me entiendes? Cada quien. El problema es que las evidencias de todo eso es que te metes en el pecado, te enojas y empiezas a repartir. Y al que puedas llevarte entre los pies te llevas, ¿no? Porque Él ya pagó la sentencia. Ya no hay acusaciones. Entonces, pon ahí, ser justificado es sinónimo de libertad. Y entramos en el camino de la disputa con el diablo, ¿no? Pues Él sigue estando. Y Él va a estar hasta el final. Según el Apocalipsis, hasta el final. Va a ser destruido, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Por vía mientras, Él hará todo lo que pueda para impedir tu caminar con Cristo. Por eso tanta religión, tanta postura, tanto pensamiento, tanta ideología. Pero ¿quién hace la obra en el corazón y en la mente de las personas? Dios. Entonces Él está, dijo el Señor Jesús, Él está atado, pero no está destruido. Son cosas diferentes, ¿no? Mateo capítulo 12, verso 29. O sea, Él tiene límites. Cuando Dios en la elección determina el tiempo y el espacio de alguien va a nacer de nuevo, no hay quien detenga eso, ¿no? El caso de eso somos tú y yo, viviendo en impiedad, ajenos de la voluntad de Dios. El día que Dios decidió, la hora que decidió, ¡pum! Ni cuenta nos dimos, pero sucedió. Mateo 12, 29. ¿Por qué? Dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Ah, qué doctrina tan... ¿Te acuerdas? ¿A quién le suena toda esa doctrina de atar al diablo? Ya está atado. ¿Quién lo ató? El poder de Cristo en la cruz. Es que lo atan en la mañana y lo desatan en la tarde, hermano. Pues no, hombre. Es una atadera que... Híjole. ¿Cuántos veníamos de esas doctrinas, no? De atar y desatar y dame espíritu de Avenger, Señor, ¿no? Y él dice, y entonces podrá saquear su casa. O sea, ya por el poder de Dios en la cruz fue atado. ¿Quién lo libera a tu vida? Tu pecado. ¿Quién le da rienda suelta? ¿Quién lo deja entrar? Tú. Él sigue teniendo, escúchame bien, Él en este tiempo, aquí, ahora, en esta dispensación, sigue teniendo poder. Ten cuidado. O sea, no te sientas que te lo echen y que tú lo vas a convertir y que... Yo he oído unas oraciones que, cuando los oigo digo, ay, Señor. Dices, híjole, realmente, o rayas en una ignorancia o de plano no sé qué te pasó, pero yo he oído que unas oraciones que dices, no te metas, o sea, no, hay un poder real, existe. O sea, y es algo que aún en el alma, en el corazón lo llevamos a persistir, a sentir, es real, pero ya no tiene ese poder sobre tu vida. Pero sin embargo, si tú te sales, está ahí, listo. Por eso hoy estamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El imperio sigue estando ahí, está presente y seguirá. Sí, y es parte de lo que el libro de Apocalipsis nos describe. Apocalipsis capítulo 1, verso 17, vamos para allá.
Apocalipsis capítulo 1, versículo número 17. Él es la autoridad suprema, Cristo sobre todas las cosas, ¿no? Dice Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Control sobre todas las cosas. Ya la muerte a la iglesia no nos toca. Aunque, insisto, vamos a pasar por ahí. O sea, nos vamos a despedir unos a otros en su tiempo, pero confiando en la verdadera verdad de Dios. Obviamente, pues al enfrentarnos a la muerte, aún sabiendo, pues hay tristeza, hay dolor, ¿no? Es inevitable, ¿no? Pero ya no te desgarres la ropa, ¿no? O sea, ya no le hagas como los que no tienen consolación, que se quieren aventar al hoyo con el muerto, ¿no? O sea, ya entiendes, ¿no? Entiendes qué es, qué está pasando, ¿no? Ya ves, no se han estado en esos lugares donde se muere y casi todos se quieren aventar ahí, ¿no? Dices, órale. Muy, muy novelesco, ¿no? Pero es real. Pues tú ya sabes qué sucede, ¿no? Entonces, es algo serio, ¿no? Cuando se pierde un ser querido es difícil, no es algo fácil. O sea, tampoco vamos a decir, ay, ya, no le hagas, no. Pero hay que entendernos. Pero hay una separación, ya los muertos están. Ya no hay nada que hacer por ellos. Ya no se puede orar, no se puede interceder, no los puedes festejar, por favor, ¿no? O sea, con todo respeto, hay que ser bien ecuánimes en eso, ¿no? Ya se fue, te quedas con esa parte en tu corazón, se terminó. Sí habrá, y la Biblia deja ver que nos veremos en la vida eterna, pues yo pienso que a lo mejor hasta nos vamos a reconocer, ve tú a saber, pero hasta ahí. Pero ya todo lo que sucede, de que una felicitación, el día de su cumple, Navidad, pues ya, yo creo que ahí pues tienes que adoctrinarte, porque no has entendido lo que está sucediendo, ¿no? Y todos pasaremos por ahí, unos a otros estaremos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que la muerte sigue vigente. Moriremos. So olvidado, muerte es tu victoria. Hasta ahí llegaremos, moriremos, pero ya no hay terror, ya no hay inseguridad. Y la muerte pues era, sí, algo, pues luego que entró la muerte, pues Caín mató a Abel y todo eso, ¿no? O sea, es algo serio, ¿no? Entonces, para ti y para mí la muerte ya no es algo desconocido, es algo que entendemos, que está en Cristo. Obviamente no plenamente, ¿no? O sea, nadie sabe qué pasa, ¿no? O sea, ni siquiera saben a dónde van las almas. La Biblia no enseña nada de eso. Sabemos que morimos, descansamos en Cristo, ahí están. O sea, hay algunas cosas que deja ver, pero hasta ahí. Ya todo lo que escuches de que bajé y me llevó y allá había mi abuelita y ya, chole. No, ya ves que todos esos cassettes en sus tiempos se hicieron bien famosos entre los chavos, ¿no? Que bajaban a un hoyo y que no sé quién. Y veían a no sé quién y quién sabe quiénes hablaban. Y se juntaban los chavos en la clase de jóvenes a oír a La Llorona. Más falso que eso, ¿no? Entonces, la herencia que tenemos tú y yo, más grande en Dios, se llama vida eterna. Y la verdad te lo voy a decir honestamente, no alcanzamos a comprender esa palabra. ¿Hasta dónde el chicharito tuyo funciona? Para mis tiempos, esa caricatura, ¿cómo se llamaba? Los supersónicos, ¿no? Es que sí, realmente, ¿no? Pero sin embargo,
En la vida eterna nos llama a una vida santa, sobria, piadosamente, aquí y ahora. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso 54. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo número 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sóbrida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En esa fe descansamos, en esa fe caminamos con Dios, y quiero que en esa fe te afirmes en Dios, que tu vida es importante, que debes de perseverar para llegar al final de la ruta, sí, que debes de correr con paciencia la carrera que tienes por delante, sí, despojándote de todo peso que te asedia y puesto los ojos en ¿quién? En el autor y consumador de nuestra fe. Todo lo demás te va a tropezar. Todo lo demás. Ya lo que no conocemos, lo que no entendemos, lo dejamos ahí. ¿Qué va a pasar con la muerte? Si morimos, sentimos, si vamos, no sé. Realmente la Biblia no nos deja ver eso. Tenemos que tener mucho cuidado con todas esas ideologías que tratan de confundir una realidad. Hoy tú y yo caminamos sabiendo que tenemos una nueva vida, que tenemos una libertad en Dios, que hemos sido perdonados, justificados por su gracia, y que eso se traduce en una vida libre para servir, para amar, para que verdaderamente nuestra vida, a través de nuestros hechos, glorifiquen a Dios. Eso es lo importante. Entonces ahí empieza a revolucionar tu mente, tu corazón, ¿sí? Verso 16, vamos a introducirlo, ¿sí? Aquí cambia un poquito, ¿sí? El verso 16, y deja claro algo que es bien importante. Vamos a ver otra parte de la doctrina fundamental. La nueva vida, es el contexto, no es para todos. Es para todos los que han creído en lo que Cristo hizo en la cruz. Aquí lo pone como la descendencia de Abraham. Abraham se refiere a la fe. Sí, es bien importante también. O sea, es otra de las doctrinas fundamentales. La salvación, el Señor vino a salvar al mundo, ¿no? A todo aquel que cree. Es bien importante, doctrina fundamental del cristianismo. O sea, no todos, o sea, no vamos en... Ya ves que es otra de las ideologías modernas, todos, o sea, no importa. Te puedes ver Hare Krishna, no importa, mañana, o sea, no. Tiene que ser la única puerta, la única camino es la que se llama Jesucristo, ¿no? Y aquí lo dice, vamos a verso 16, dice: porque ciertamente, o sea, Cristo, el que vino a morir, no socorrió a los ángeles. Anótala ahí, para los ángeles no hay salvación. La rebelión de Satanás y todas sus huestes, ya hay un decreto, aunque están aparentemente libres, y hay un decreto, van a ser destruidos, según el Apocalipsis, ¿sí? Sino que socorrió a la descendencia de ¿quién? De Abraham. Entonces, ¿por qué el contexto de verso 16 habla de la encarnación? Porque las promesas de Dios se las dio al hombre, no a los ángeles. O sea, el dominio de la creación se lo entregó Dios a los hombres, al hombre. ¿A quién fue? Adán, no a los ángeles. Y la Biblia nos enseña que aún en el momento de la restauración, los ángeles son ministradores a favor de Dios, sirviendo a quién, a los hombres. Entonces, esa es otra doctrina fundamental. No hay ningún ángel por encima del hombre. Es solamente la hegemonía, la autoridad, todo se lo puso Adán, el que fue creado a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios.
Por eso no quita la majestuosidad de los ángeles, su poder. No, eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando doctrinalmente. O sea, leamos con cuidado, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. El contexto es la encarnación, el pagar, el justificar, el restablecer la condición del hombre. Toda la rebelión de los ángeles, junto con Satanás, están decretados para muerte, para destrucción. ¿En qué tiempo? Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, entonces tu ángel de la guarda ya fue también. Ya ves que hay otra doctrina ochentera que de los ángeles y bla, bla. Y aquí hay un ángel y suena la trompeta. Y estoy viendo al ángel tocar el shofar. Todos esos. Híjole, es que eso como volvió loca a la iglesia, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, todo eso. Y de esos ángeles pues salió Morón y ya ves todo lo que hay hoy en día. De ahí surge todo eso. También Alá y todo eso surge de ahí, de todo. O sea, toda esa ideología viene de ahí. Entonces, no hay, dice Pablo en Gálatas, ni un ángel ni nadie puede decir nada de lo que está escrito. Puede modificar. Entonces, dice, vamos a introducir todo este versículo. Dice, porque ciertamente no socorrió entonces a los ángeles. Los ángeles no son cabeza de ninguna humanidad. La cabeza de la humanidad dada por Dios es el hombre. Fueron creados por Dios para un propósito. Y Jesucristo, cuando escuchamos la palabra Jesucristo, hablamos de Dios y hombre divinamente juntos, vino a salvar a los hombres. Entonces cuando habla de que, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, pues ellos ya están designados. Los que sirven al servicio de Dios y los que están en rebelión. Pero ellos, anótala ahí por favor, ellos no reciben las promesas de Dios. La promesa de gobernar la creación, que es el restaurar todas las cosas junto con Cristo, es hacia los hombres, al hombre, no a los ángeles. Y dice el verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió. Esa palabra socorrió literalmente significa echar mano. Y dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué significa? Aquellos que están predestinados para la salvación. Que los conoce solamente ¿quién? Dios. Hay una predestinación a donde no nos metemos. O sea, hay una elección divina donde nos rebasa totalmente. ¿Quién sabe quién sí? Dios. Es la descendencia por la fe. Y el que extiende la mano, se llama gracia para la salvación, es Dios a través de Cristo. ¿Se acuerdan de ese pasaje tan hermoso cuando viene el Señor caminando sobre el agua y le dice Pedro que baje y camine, ¿no? Y está la tormenta y todo eso. Entonces cuando Pedro deja de ver a Dios y de fundamentarse en Él, ¿qué le sucede? Se hunde. Es exactamente lo mismo para ti y para mí en este tiempo. Él vino a socorrerlos, a la humanidad, a los hombres, a darnos nueva vida.
Pero para peregrinar en el medio de esta vida, hay que tener puestos los ojos en ¿quién? En Él. Si te volteas a las circunstancias, el enemigo te las va a hacer grandotas. Mire, te vas al fondo. Al final, ¿qué hizo el Señor? Le dio la mano a Pedro y lo sacó. Otra de las cosas hermosas de Dios, no los va a dejar. Somos sus hijos. Pero si Dios le extendió la mano a Pedro, ¿qué hizo Pedro con esa mano? Si Pedro no lo hubiera agarrado, ¿qué le hubiera pasado? ¿Ves la responsabilidad que tenemos de estar sanos? Porque ¿cuántas veces tú y yo hemos sentido que el Señor se ha ido y nos ha dejado? Como que se fue a echar un café y nos dejó ahí solos, ¿no? Y dices, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Pero si no estás bien fundamentado, pues, el enemigo llega y te susurra y caes así, redondito. Entonces vamos a descansar esta tarde diciendo que nuestro Señor ha venido a socorrernos, nos ha extendido la mano. No solamente, escúchame bien y anótalo ahí, para salvarnos, sino para guiarnos. Su mano es guía para nuestra vida. Es una parte central del cristianismo. No solamente me salvó, sino Él es mi guía, Él es el camino que yo debo de transitar en esta nueva vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor. Y es la realidad. El enemigo sigue trabajando acérrimamente contra nosotros y utiliza todo lo que está a su mano. Y qué triste es que muchas veces nosotros, en lugar de volvernos una bendición para alguien, nos volvemos instrumento de Satanás en las manos de Satanás para hacer piedra de tropiezo para alguien. Ahí te lo dejo de tarea. Eso es bien difícil. Porque así como tú puedes ser bendición para alguien, tú te puedes volver una piedra de tropiezo para alguien. Y crees que crees que es de Dios. Entonces por eso hay que perseverar, permanecer, porque es bien complicado esto. Y el enemigo, pues como sabe nuestra debilidad y trabaja en nuestros cambios, en nuestras vidas, pues nos mete locura en la cabeza. Ok, entonces son 10 de la mañana, 6 minutos, terminamos el día de hoy. Antes de cortar la transmisión, no está ahí el técnico. ¿Se le pueden hablar, hermano, para que venga a mocharle? ¿Sí? Recuerden que hoy, 7 de la noche, tenemos la reunión de varones aquí para pasen un tiempo de estudio, va a haber alabanza en vivo, vamos a transmitirla, pero es importante, es parte de lo que hemos estado trabajando muchísimo, muchísimo. Créame que yo cada día tengo más claro la influencia del varón en la familia. Tengo cada día que pasa, cada día que sigo escarbando y escarbando esa parte de la familia, me es clarísimo que la esencia de la familia, y no estoy minimizando a la esposa, no me atrevo a decir cuánto, o sea, no me atrevo a decir, pero la esencia de esa familia es lo que es el varón. Y me voy a Deuteronomio. Si esa palabra está en tu corazón, la enseñarás a tus hijos y la hablarás estando y las pondrás. Esa es la esencia, Entonces eso hoy ha sido una revolución. No quieren, porque hay una guerra de poder interna entre el matrimonio fuerte. Por eso es bien importante que ambos entiendan el diseño de Dios. Lo dije el jueves. Para la religión moderna, la religión popular es una ideología del matrimonio. Un sacramento, dicen ellos. Investiguen qué es eso. ¿Qué lo fundamentan? ¿Para qué lo ponen?
pero para Dios es una institución y fue la primera institución creada por Dios. Entonces son cosas, mira, aparentemente es la misma, pero no tiene nada que ver. Una institución tiene reglas, tiene orden, tiene diseño. Y un sacramento se le otorga a la iglesia para cierto, y la iglesia católica puede manipular eso a su conveniencia. Entonces son cosas bien diferentes. Entonces, si no hay un matrimonio sano, no hay familias sanas. Y eso piénsenlo bien. Y puedes estar en la peor condición, pero para Dios los tiempos no son nuestros tiempos, porque Él puede socorrernos, aún estando ya, así como Pedro, nomás que se te vea tu dedito, ya no puedo, y le digas, sí, Señor, te agarra y te saca. Pero no queremos esforzarnos, no queremos compromisos, queremos la ideología moderna, todo fácil. Una oración cambia mi vida, dime en dónde. O sea, yo vengo a una oración y 30 años de descuido matrimonial cambia mi vida. Traigo al niño y se lo pongo al pastor para que lo exorcice y ya. Y eso ha sido una constante en la iglesia. Estamos en tiempos de pensar, en tiempos de recapacitar, en tiempos de decir, Señor, gracias por lo que nos has dado. Pero cada quien. Entonces, ese es el propósito de este sábado en la tarde. Cimentar. Pero eso no se cumple si no estamos en el mismo sentir. Porque ¿qué creen? Yo no voy a ir por ustedes. Si no tienes tiempo para Dios, ¿qué te puedo decir? Como lo dije ayer, al jueves, lo dije en la mañana. Así como te dedicas para tu profesión, dedícate a Dios. Así, igualito. Así como ves Netflix y te echas 2 series, dedícate a abrir tu Biblia y, Señor, guíame porque ya no puedo. Pero ahí estamos, en esta parte tan sencilla y tan simple, pero no queremos. Entonces hoy es 7 de la noche, va a haber alabanza, va a haber enseñanza, estaremos 2 horas. Creo que hay que dejar listo a casa, hagan su quehacer, hermanos, para que los dejen venir sus esposas, y si Dios nos da vida, nos vemos en la noche. Buenas.